Empezamos, estimados y estimadas, en una lección impresionante. Y la idea que vamos a ver hoy, que es la verdadera educación, es sin presión. ¿Ok? Dice así en nuestra parashá Lech Lechá, al final. Dice, Vayikach Abraham et Ishmael beno, bet kol yeldei beito, bet kol mignet kaspo, kol zachar ben shei beit Abraham vayamal et bisaro latam. ¿Se entendió? Dice, y tomó Abraham a su hijo Ishmael, y a todos sus sirvientes, y a toda su casa, y a todos los que él había adquirido, o sea, sirvientes que él había comprado, todos los hombres de la casa de Abraham, y los circuncidó en ese mismo día, como Hashem le había hablado a él. ¿Ok? Dice el Or HaChaim Akadosh. El Or HaChaim vivió en el año 1696 y murió en el año 1743. Y dice lo siguiente. Explica que cuando Abraham tomó a Ishmael y a todos los adultos esclavos que tenía en ese tiempo y los circuncidó, significa que los convenció a ellos con palabras para que sigan la voluntad de Dios. No es como, ok, mi gente, todos acá parados, si no, los mato a todos. No. Sino que los convenció a cada uno de ellos. ¿Qué palabra los saca? Dice, Vayikach Abraham et Ishmael beno, bet kol, o sea, tomó a Abraham. Con Barim, ¿no? Sí. Entonces dice, Abraham no los presionó o no los obligó a que cumplan la voluntad divina, sino que él quiso que ellos quisieran por su propia voluntad y que tomaran la propia decisión por sí mismos. ¿Ok? Y dice acá, él dice, impresionante, acá no lo traduce exactamente, pero el Or HaChaim, lo voy a traducir literalmente el Or HaChaim Akadosh, y dice así, Liot Ishmael, allá ben Yudim el Shana, por cuanto que Ishmael tenía 13 años, por lo tanto ya era adulto, o sea, no es a pesar de que para nosotros un niño de 13 años todavía es un niño, pero en el judaísmo 13 años ya es un adulto. No obstante, dice, la Seutzrach lekachtob dvarim, tuvo que tomarlo con palabras, litratzotlo, para convencerlo a él. Y también la gente de su hogar, Mignet Kaspoki, allá Baem Gdolim, eran gente que ya eran adultos, y dice, y los trajo con palabras que Ratzash Kulam y Kablu Aleihem Birtzonam Mitzvat Amelech. Quiso que cada uno deseara hacer la voluntad de Dios, desearan circuncidarse, no los estaba obligando. ¿Ok? Entonces, al final del versículo termina Ka'asher diber ito Elohim, de la manera en la cual Dios habló con él. O sea, dice así, hay que saber. ¿Para qué necesitó escribir la Torá que Dios había hablado con él? Claro que sabemos que Dios habló con Abraham Avinu, les dio la mitzvah de circuncidarse, y después Abraham Avinu circuncidó no solamente a él, sino a todos los miembros de su hogar en ese momento. Sabemos que las instrucciones se las dio Dios, ¿para qué me las repite nuevamente la Torá en este caso? Entonces dice una cosa impresionante. Así. Explica que Abraham, como si fuera, tomó a sus seguidores con palabras dulces para persuadirlos de que, así de la misma manera que Hashem habló con él, significando, y esto quiere decir, que Hashem instruyó a Abraham cómo ser un educador para sus seguidores. Hashem le dio a Abraham una importante lección de educación, y es que no le dijo solamente fríamente como, mira, hijo mío, esta es mi voluntad, vas a tener que hacer lo que yo te digo. Así como, esta es mi casa y acá se hace lo que yo digo. ¿Ok? A los gritos. No, de ninguna manera. Sino que lo que nos está enseñando la Torá es que Hashem instruyó a Abraham específicamente a utilizar esta táctica de hablar calmadamente a sus seguidores para que internalicen el querer hacer la mitzvah. Y no como estoy obligado a hacer la mitzvah y por eso tengo que hacer. Es una lección muy fuerte para todos nosotros. Persuadir acá. Y ahora vamos a ver ejemplos de los Gedolim, los grandes maestros del pueblo de Israel. Cómo enseñan en estas áreas y nos muestran ejemplos de gente que cuando no utiliza la persuasión de una manera real, tranquila, porque te conviene, sino solamente porque por presión, no funciona. También dicen, Dibre Jajamim de Najat Ishmael, las palabras de los Jajamim de los sabios, de manera nice, bonita. Rabbi Israel Salanter, mira, escucha. A veces uno puede hablar, o hay personas que tienen como cierto carácter, sí, y pueden hablar muy calmadamente,
y nomás con esa forma de hablar ya lo están persuadiendo a uno porque uno percibe cierto temor que si no lo haces... Correcto, estoy de acuerdo. Entonces es como de doble filo un poquito. 100%. Es que tú lo notas también. Si una persona te está hablando, hay veces que hay gente que puede hablar con un tono persuasivo y un tono tranquilo, pero tú dices, es como, mi vida, si no vienes aquí en este instante, te quedan pocos minutos en este mundo. Entonces, evidentemente, que cuando te están diciendo una cosa así, eso no se llama una persuasión, eso es una amenaza solapada, está como oculta lo que se viene. Mi vida, ven acá, papá y mamá no te van a hacer nada, y estás con el cinturón, ¿entendés? Así, no, ese tipo de educación no estamos hablando acá. Fíjate lo que decía Rabbi Israel Salanter. Dice así, le preguntaron, él se pregunta, y esto lo conozco del Siftei Jajamim, dice así lo siguiente: ¿cómo es posible que los rusos, digamos, rusos que eran campesinos, los cuales eran forzados a comportarse dentro del ejército ruso con un orden, con una limpieza durante años, no eran 1 año, 2 años, 3 años de servicio militar, a veces estaban 15, 20 años en el servicio del zar, y una vez que los soltaban de servir a los rusos, volvían a sus casas y se comportaban como animales, tipo, se volvían gente sucia, desordenada, cosas así. Cuando decís, para un segundo, tantos años que estuviste aprendiendo orden, disciplina, se tendría que haber vuelto una segunda naturaleza en ti. Entonces él contesta que ya que fueron forzados a comportarse de una manera ordenada por todos estos años, no les quedaba, digamos, cuando tú haces las cosas a la fuerza y estás a una persona haciéndolo con presión, es como un resorte. O sea, estás presionando, en el momento que sale la presión, ¡pum! Suelta esto, no quiero saber nada más de esto y me voy. ¿Quién lo dijo eso? ¿Rabbi Israel Salanter lo dice así. Es una cosa impresionante. Entonces también, tú quieres educar a tus hijos que vayan por cierto camino, etcétera, y lo quieres hacer a la fuerza, es así, este es el camino de nuestros padres, así debe serse y no sé cuánto. Mira, va a tener el efecto contrario. Van a cumplir, pero no se van a comprometer. O sea, el momento que el gato se va, los ratones salen, ¿entendés? Así es, Pashut. Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Hacen fiesta, exactamente. Escucha lo que dice acá. El Netivei Emet explica lo siguiente, que explica el Netivot Shalom, sí, dice así: cuando una persona presiona a un hijo a que se comporte de cierta manera, incluso si él lo hace 1000 veces bien, todavía está fallando en desarrollar el músculo interno que el hijo tiene para querer hacer una cosa. Dice, imaginemos, porque no estamos favoreciendo el músculo de que él quiera hacer las cosas bien. Es que mamá y papá están forzando cierta situación para que el hijo actúe de cierta manera. Por ejemplo, dice, si una mamá siempre alimenta a su hijo con cereal, entonces el hijo no va a desarrollar su propio músculo o su propia... Alimenta, me estoy refiriendo que el papá o la mamá le agarran el brazo, la mano y le dan el cereal. No le permito que él desarrolle su propia habilidad motriz, así a través de que agarra el cereal, mira a qué distancia está el plato de él, etcétera, para que él pueda comer y lo pueda hacer solo algún día. Lo mismo se aplica con la educación. Dice así: cuando un hijo hace las cosas bien, pero lo está haciendo por presión, tú puedes exitosamente haberlo controlado por un tiempo, pero puedes encontrar que él se vuelve, que cuando él se vuelva más viejo, o mayor, digamos en este caso, va a ser un handicap, ¿cómo se dice? Va a tener dificultades. Va a tener dificultades por no tener la fuerza interna de hacer las cosas bien porque él quiere. Especialmente cuando se trata de desafíos en la vida, ya que no han desarrollado un músculo interno, en este caso, de querer hacer las cosas bien porque son buenas y él tenga ese deseo. Y solamente lo lograste porque tuviste que presionarlo. O sea, bajo presión, lograste que hagan cosas, pero no lo adquirió, no se volvió una segunda naturaleza. Entonces es una cosa muy impresionante, porque a veces nosotros vemos, hay profesores en las salas, lugares, o mismo en la tefilá, queremos que las cosas funcionen como relojito, pero si uno desarrolla el gusto o no tratas de compartir esto, de que la gente quiera hacer las cosas porque lo quiera hacer, o porque es lo correcto para hacer, pero lo desee,
entonces sencillamente no lo van a hacer. Es como una discapacidad, así. Handicap, sí, una discapacidad, exactamente. Imposibilidad, un impedimento. Miren lo que dice acá. Dice en Netivot Shalom, el Rebbe de Slonim, dice lo siguiente, en Netivot Shalom, dice, un principio fundamental en educación, en Jinuj, es que el verdadero Jinuj, la verdadera educación, no es presionar a tu hijo para que se comporte apropiadamente, sino es llevarlo a él a que eventualmente él quiera comportarse apropiadamente. Pero no es que lo fue. A ver, di gracias. ¿Cómo se dice? La próxima vez que no dice gracias, te doy una cachetada. No, el tipo va a decir gracias a la fuerza, ¿ok? Pero después va a estar resentido con esto, o sea, va a dejar de agradecer. En el momento que tú te vas, la figura esa que le está amenazando. Y dice el Netivei Emet lo siguiente: tú no quieres que tu hijo use una kipá, tú quieres que tu hijo querer usar una kipá. No quieres que tu hijo se ponga tefilín, tú quieres que tu hijo quiera ponerse el tefilín. Tú no quieres que tu hijo se vista apropiadamente, sino que quieres que tu hijo quiera vestirse apropiadamente. Eso es lo que tú quieres. ¿Quién lo dice esto también? El Netivei Emet. O sea, es una cosa impresionante. El Rabbi Israel Gantz, Rosh Yeshivat Kol Torah, escribe de una manera similar, esta idea que estamos diciendo acá. La educación apropiada no es darle instrucciones o mandatos al hijo, o sea, digamos, hace esto sí, y no se trata de pegar o presionar al hijo para que haga las cosas bien. Todo el objetivo tiene que tratar de ser de que encontrar la manera en la cual este hijo específico quiera hacer estas cosas de manera apropiada por sí mismo. Sí. ¿Ok? Esté motivado. Esté motivado. Es un arte. Es un arte, sí. O sea, el rezar, ponerse tefilín, hacer mitzvot, todo tipo de cosas. Es una cosa que tú desarrollas en un gusto, decís, oh, entiendo. Por eso, lo que decimos, si una persona no estudia Torah, o sea, si no estudia, y volvemos a la misma cosa, si uno no quiere estudiar Torah porque le da gusto estudiar Torah, que eso es un factor, pero si tú no aprendes de qué se trata todo esto, es muy difícil después llegar al cumplimiento, ¿entendés? Porque no lo vas a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer? O sea, porque me obligan. Hay mucho que decir en esto, pero escuchen lo siguiente. Esto es muy fuerte lo que voy a decir ahora, impresionante, porque explica una de las cosas que dicen nuestros sabios en la Gemara, en el Talmud. Dice así, en Sanedrín 94, dice así: el rey Hizkiyahu, uno de los reyes más importantes del pueblo judío, fue exitoso en llevar a un nivel de Torah a su generación donde no se podía encontrar hombre, mujer y niño, muchas gracias, los cuales no fueron expertos en las alajot de pureza, que son las leyes más difíciles que hay. No obstante, este rey Hizkiyahu tuvo un hijo, Menashe, que se volvió un rayá, uno de los reyes de los peores reyes del pueblo de Israel que existieron, a tal nivel que puso idolatría dentro del Kodesh HaKodashim, del Santo Santorum. O sea, imagínate, tenés un papá tzadik todo y el hijo se vuelve el extremo opuesto. Les pregunta Rab Chaim Shmulevitz, escucha, rabino, dice así, que fue el Rosh Yeshiva de Mir, dice así: ¿cómo puede ser que haya habido una brecha tan grande entre un santo papá así y un hijo que haya caído tan bajo? Y contesta lo siguiente, y es una cosa impresionante, que el rey Hizkiyahu alcanzó este nivel impresionante de Jinuj, de educación, porque en la entrada del Beit Midrash había una espada ahí arriba, en la puerta del Beit Midrash, y comandó a que se ejecute a todo aquel que no aprendiera o no estudiara la Torah. O sea, si tú no te sabes esto, no repasas 20 veces esta lección y te la sabes de memoria, estás frito. No sabemos si hubiera ejecutado realmente así, pero había una amenaza. Lo que nos está queriendo decir la Torah es que había una amenaza ahí fuerte de que si tú no aprendes esto, entonces hay consecuencias serias y graves. Entonces dice acá Rab Chaim Shmulevitz, impresionante: esto causó la caída de su propio hijo, porque los hijos chicos solamente pueden ser educados con amor y con un acercamiento basado en no forzar ninguna permanencia en ningún lugar. O sea, tiene que ser a través de cosas bonitas, recompensa, cariño, amor, gusto, que te dé placer estudiar así. Pero si tú estás forzando a tus hijos a la fuerza, o sea, con presión, con amenazas, con gritos, sencillamente no va a funcionar así. Rabbi Silverstein dice otra vez en esta misma idea. Dice lo siguiente:
La verdadera educación se puede lograr logrando un ejemplo personal y sin presión. Hay muchos casos donde hijos se han apagado por completo del rezo, del estudio. Algunos fueron incluso dañados hasta el nivel que se escaparon del camino de la Torá. No querían saber nada. No querían saber nada porque sintieron que sus maestros los presionaban. Yo conozco muchos casos, muchísimos casos así, de rabinos que por el hecho de porque vayan por el verdadero camino, etcétera, presionaron, maltrataron, así gente, abusaron con palabras, o sea, hacer sentir mal. La historia que contamos el otro día, también acá, muy fuertemente. Dice así, usualmente, y esto lo está diciendo Rabbi Silverstein, dice, usualmente esto es porque los padres son tan santos y rectos, y por lo tanto, desesperadamente quieren que sus hijos también vayan por el mismo camino, que es natural, es normal que un papá quiera que sus hijos vayan por su camino. Pero los presionan más allá de su habilidad y causan el efecto deseado opuesto. Y por lo tanto los hijos se van del camino, en este caso, no queriendo rezar, no queriendo aprender, y chao, no quiero saber nada. Esto incluso, ahora nosotros estamos hablando en términos de Torá, de cosas de Kedushá, de santidad, pero en cosas seculares también. Padres que querían que sus hijos sean el médico que él no quiso ser. Y los presionan. Y al final el hijo, chao, o sea, tal vez hace la carrera, pero termina siendo youtuber, qué sé yo, no sé. Una cosa así que nada que ver, porque no quiere saber nada de eso. O sea, esa fue la frustración del padre que inconscientemente presionaba. Mi hijo, no te gustaría salvar vidas, qué importante salvar vidas. Sí, papito, hubieras estudiado eso tú, ve tú a estudiar eso. Me gusta la música, ¿ok? Me gusta otro tipo de cosas. Entonces, eso es lo que empieza a pasar. Dice que trágico error viene de no pensar racionalmente. Los padres simplemente no pueden, dice, estos padres simplemente no se dan cuenta que no pueden educar a los hijos de esta manera. Cuando tú presionas a un hijo, él va a conseguir el resultado opuesto. Y el hijo va a perder interés en estudiar o rezar, etc. Porque hay un papá que está, agarra el libro, así no funciona. Rabbi Edelstein, Zichrono Libraja, murió el año pasado. Rosh Yeshiva Ponevezh dice así: es imposible educar a un hijo forzándolo a él en contra de su voluntad. De hecho, forzar a hijos no va a ser efectivo en absoluto. Un hijo naturalmente quiere hacer lo que sus padres hacen y va a imitar sus comportamientos positivos. Pero si él constantemente es demandado a hacer cosas que él no entiende, el razonamiento que hay detrás de esto, entonces no va a aceptar la educación de sus padres. O sea, creo que se entiende la idea de lo que estamos mencionando acá. Por un lado, nosotros queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros valoramos. Entonces, el consejo está diciendo, si tu hijo va a ver un tipo de comportamiento que el papá ama lo que hace, disfruta de lo que hace, no se siente estresado por esto, que ve que su hijo se está yendo por otro lado y tú puedes hablar con tu hijo, mi vida, me encantaría que tú vayas, pero entiendo que lo que sea, que estén en otras inclinaciones. Entonces, ahí vamos a utilizar lo que hemos visto en diferentes áreas de lo que habla acá Avi Fishoff y todo el tema de la educación acá, es darles mucho amor, mucha calidez, etc. Porque los hijos al final vuelven a ese lugar donde son queridos, y son respetados, donde son mimados, todo tipo de cosas así. Pero tú quieres que tu hijo siga tu camino, entonces primero tú tienes que ser el ejemplo en esto y que vean tu calidez. Pero si lo haces a la fuerza, ni los zapatos entran a la fuerza. ¿Ok? Rabbi Shloime Alberstam, el Rebbe de Bobor, dice así: un comportamiento forzado no vale nada. ¿Escuchó, Rabino? Un comportamiento forzado no vale absolutamente nada. Pregunto a los que nos están viendo acá, quiero saber, porque cambiamos de micrófono, quiero saber si se escucha bien. Estimados, me escriben, se escucha bien Rabino, se escucha espectacular, o lo que sea. Pero los que están ahí en vivo, que me escriban, por favor, si se escucha bien el micrófono, porque estamos subiendo de categoría de micrófonos, primero Dios. Ok, vamos. Entonces dice así, el Rebbe de Bobor dice lo siguiente: que un comportamiento forzado no vale absolutamente nada. Dice, una vez él quería poner cierto tipo de takanot. ¿Quién es este? El Bobor Rebbe, el Rebbe de Bobor. Sí, se escucha, se escuchan. Elena nos dice, Sandy también, Flor, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Acá, entonces, dice lo siguiente: que una vez él quería imponer cierto tipo de takanot, de guías, con relación a un asunto extremo. Sin embargo,
dice, debido a la importancia del asunto, decidió no forzar esto, o no forzar a la gente, porque él sentía que iba a ser solamente aceptado exitosamente si venía de la gente misma, en vez de que alguien lo esté imponiendo. Y es verdad, así es, así funciona. O sea, tú puedes sugerir, te puedes tratar de ¿cómo se llama? Hay otra palabra que se me fue. Bueno, tratar de influenciar a la gente para hacerte estimular, sí, pero influenciar a la gente ciertas cosas inspirar. Y explicas. Exacto. Pero si tú ves que, bueno, se acabó, desde ahora en más tal cosa así, es verdad, sí, no funciona. Ahora, estamos hablando de un ideal que es así. Ahora, acá no estoy queriendo decir como, ya, no digas nunca nada y cada uno elige tu propia aventura. No, porque eso se llama anarquía por completo. Tú tienes que marcar, digamos, el rayado de cancha, ¿dónde está? Y decir, mira, si queremos disfrutar un juego de fútbol, la línea, si uno se pasa la línea acá, entonces sale la pelota, hay que hacer lateral, etcétera, o córner, no sé cuánto. Dice las instrucciones también, pero porque queremos jugar, digamos, en el ejemplo que estoy diciendo, para que funcione esto, que disfrutemos todo, sepamos que hay un límite acá. Lo mismo en la sinagoga. En la sinagoga nosotros venimos a rezar, a hablar con Dios, a conectarnos. Pero si una persona piensa que la sinagoga es el lugar, digamos, social en ese momento, social es antes de entrar o en el kiddush afuera. Pero en ese momento tenemos, igual tú puedes ser social dentro de la sinagoga, dentro del shul. Puedes ser una persona amable, hacer sentir bien, sentirte bien ahí, sin tener que corromper todo el sistema, de ponerte a hablar, olvidarte, digamos que acá esto es un lugar para rezar. ¿Entendés? Y hay que buscarle la vuelta de cómo explicar estas cosas. Entendamos así, por eso al ser humano le encantan los cuentos y las metáforas y todo ese tipo de cosas. Porque tú puedes explicar algo y decís, escúchame una cosa, si una persona cruza el semáforo en rojo, puede ocasionar un daño y matar gente. Ok, listo, entendí que, etcétera. Pero ¿qué hacen, por ejemplo, que hay en las carreteras cuando vas a Acapulco? Tu familia te espera, no aceleres. O sea, utilizan frases así motivacionales, así para decir, tenés una familia que te está esperando, trata de, ¿quieres verlos mucho? No aceleres. O sea, hay más chances de que si no te excedes en velocidad, vas a poder. Cada uno de nosotros necesita su cuento particular. Entonces, por eso los rabinos se encargan de hacer muchas metáforas y muchas alegorías y muchos cuentos también, para que ojalá que la idea nos entre a cada uno de nosotros. Última historia que voy a mencionar acá, del día de hoy, dice lo siguiente. El rey de Babor dice acá. Él enseñó una importante lección en Jinuj con relación a ayudar a la gente a mejorar. ¿Quién quiere saber esta lección? ¿A nadie? Bueno, nos vamos. Ok, vamos. Dice así lo siguiente. Y dice, más aún, cuando se trata de educar a hijos más jóvenes. Dice lo siguiente. Incluso cuando el tema que tú quieres que tus hijos hagan, incluso que el tema es tremendamente importante, y él dice así, incluso cuando el tema es extremadamente importante, vamos a decir que hay algo grave que está pasando, y el tema que tú quieres que ellos aprendan, o que se cuiden, o que cambien el comportamiento, es extremadamente importante, todavía tenemos que convencerlos e inspirar a la persona que tome sobre sí mismo este tema mediante su propia voluntad, mediante su libre albedrío, no que sea como una imposición. Dice así, este es un concepto que está en la naturaleza humana y es parte del servicio divino. ¿Qué significa? Enseñar se traduce como inspirar a otros a querer ser buenos. Escucha de vuelta. Enseñar significa inspirar a otros a querer ser buenos. Cuando nosotros estamos forzando a alguien el cual internamente no quiere lo que tú deseas, y estás como presionando ahí, y yo no quiero, no estoy ni ahí, no me gusta rezar, te va a decir, estoy con alumnos ahí, no estoy ni ahí, no me interesa. Y lo payut, por eso yo siempre digo, opcional, yo haría que esto sea opcional, el rezo sea completamente opcional, así, directamente, en el colegio, acá. Porque
siento que hay muchos muchachos que no están en ese nivel, y al contrario, digamos, el hecho de que sientan van a terminar, muchos de ellos van a terminar rechazando esto. O sea, como que no quiero saber nada de este tipo de cosas. Ahora, dice lo siguiente: ya que tú actualmente no mejoraste a la persona en absoluto, o sea, la presionaste, pero él no quiere hacer esto. Entonces dice, de hecho, esto es lo opuesto del verdadero jinuj, de la verdadera educación. ¿Esto quién lo está diciendo? El Rebbe de Bobor. Wow. Dice ya que van a construir, van a tener dentro de ellos un resentimiento de la presión y el control que tú le estás dando, y van a empezar a contar los días de cuándo ojalá termine el colegio, ojalá termine, por favor, que termine ya el mañana, si me puedo escapar y a ver un partido de fútbol o lo que sea. Tipo, no quiero hacerlo, estoy presionado, porque si no lo hago me siento mal, me siento un rayá, soy mal judío, o soy así me siento. Pero ¿quién te metió esa idea que eres un mal judío? O sea, no entiendes, no has desarrollado. Es como que un tipo que quiere mejorar su condición física y va al gimnasio, ¿ok? Entonces empieza con un poquito de pesos y venga un tipo y dice, eres una gallina, no sabes nada, no puedes levantar pesos, eso es pecho, levantar pecho, tienes que levantar 150 kilos de pecho, claro, ¿qué es eso? 30 kilos no es nada, o sea, ¿tú crees que va a querer seguir por lo menos en ese gimnasio? Seguramente que no va a ser muy motivante para esto. Al contrario, si tienes uno, wow, qué impresionante, muy bien, ¿cuántas repeticiones hiciste? Voy a hacer 3, genial, muy bien. Trata si puedes, o de repente si puedes, dale una más mañana, 4 repeticiones con esto, vas a ver cómo vas a empezar a notar después de 2 semanas acá. Es más, si te empieza a doler el pecho, es síntoma de que está creciendo, está funcionando el músculo. Lo motivas, o sea, el dolor se transforma en una motivación. Esa cosa incomodidad se transforma en algo, wow, esto es síntoma de que estoy creciendo. Pero cuando tú notas aburrimiento acá, en el rezo, eso no significa que estoy creciendo, no es como, siento aburrimiento, significa, no, al contrario. Tiene que ser una cosa como, wow, yo me acuerdo de mis primeras tefilot, me acuerdo una de tefilot de Minjá, en una sinagoga sefaradí, en Israel. Me acuerdo que me costaba mi hebreo también, etc. Y estaba leyendo un artículo que me habían regalado. Y me acuerdo que yo seguía haciendo Minjá, leyendo, no estaba leyendo en inglés, estaba leyendo todo en hebreo, pero iba poco a poco. Y la cuestión es que me acuerdo que el Gabay quería cerrar la sinagoga, se quedaron esperando, creo que fue una tefilá de Minjá que duró 20 minutos mía, así, porque estaba concentrado en las palabras y quieres hacerlo. Entonces aparece un gusto, unas ganas de disfrutar esto, de que querés hacerlo bien, y poco a poco, digamos, vas haciendo. Pero estoy diciendo, vamos rápido, apúrate. Difícilmente. Es más, le agradezco a ese Gabay que fue muy respetuoso, que no sé ni quién es, esa persona probablemente en el Olama va a tener recompensa por mi tefilá de Minjá de ese momento también, o de muchas tefilot que haya logrado. Pero, pues el tipo voy a haber dicho, muchacho, vamos, hay que cerrar el lugar, me quiero ir a comer. Así. Además, por esto era Minjá al mediodía, Minjá de Dolá estábamos rezando en ese momento. Una cosa impresionante. Bueno, entonces dice, esto es lo que hay que tratar de hacer. Dice lo siguiente: nosotros tenemos que inspirar a la gente que está a nuestro alrededor, y especialmente a nuestros hijos, que crecen en nuestros hogares, que desarrollen un sentimiento de que quieran servir a Dios con su propio libre albedrío. A veces esto va a tomar mucho, va a ser una ruta muy larga, y muchas veces los papás nos volvemos impacientes de esperar a la persona o al hijo que llega hasta ahí. Pero dice, utilizar el tiempo de espera para constantemente darles ánimo, para que ellos no se apaguen, va a desarrollar el sabor de querer cumplir la mitzvah. Esto lo dice el Netivei Emet. Dice el Netivei Emet acá en este caso. Entonces, esto es lo que estamos aprendiendo. Es una lección muy importante en todo lo que hacemos en nuestra vida, porque cosas que se hacen a la fuerza, a la presión, o como en la escuela antigua nosotros vemos que antes tenían mayor tolerancia, antes se golpeaba a los hijos, o sea, amenazas, ese tipo de cosas. Sí, pero nosotros no vemos lo que pasó después con los descendientes. Puede ser que ese hijo, como robot, cumplía lo que el padre lo obligó y lo que sea, pero los nietos están fuera, caput, chao, no quiero saber absolutamente nada de eso. Entonces tenemos que nosotros lograr convencernos primero fuertemente de que esta es la forma de educar, es la que nuestros jajamim dicen, no lo que dice algún educador ahora moderno ahí que se le ocurrió como
el duérmete niño, así, para que utilicen ahí para hacer dormir a los niños. O sea, que hacer a los niños que se queden... Salió un libro muy famoso hace un tiempo atrás, que se llama Duérmete niño, en donde un psicólogo explicaba de cómo hacer que los niños se vayan a dormir solos y para que se acostumbren de esta manera y los padres se puedan ir a descansar. Entonces la idea es como que lo dejas llorando a tu hijo un rato, después vuelve, lo dejas llorando un rato, hasta que se cansa y se duerme y se va a acostumbrar. Dijo Rab Kelemen, cuando vino a Chile a dar una de las charlas, dijo, ese tipo de cosas, ese tipo de comportamiento, que primero es taref por completo, es completamente en contra de la Torá, lo que está sembrando... ¿Cómo dices de que lo haya... ¿Cómo dijiste? Que lo dejen llorar, llorar al niño, o que el niño está llorando, y lo dejan llorar así, una cantidad de minutos, después viene el padre o la madre, así, lo vuelven a dejar en la cuna, y que sigan llorando y así, tipo, hasta que el niño sabe que tú vas a volver después de un rato, ok, tal vez, pero lo que produce esto es el cansancio del niño y al final se duerme por el llanto y el cansancio y se duerme. Entonces lo estás programando, lo estás domesticando para que se duerma de esta manera. Dijo Rab Kelemen, ese tipo, y me acuerdo porque había varias personas en el shul en ese momento que tenían este libro y hacían este tipo de cosas. Me acuerdo, fue una conferencia antes de Tisha B'Av, y estaba hablando acá que lo que le están sembrando a sus hijos es que cuando lloren nadie va a venir por ellos. Cuando hagan tefilá nadie te va a contestar, nadie te va a escuchar de esto. Es como, bueno, no, Dios está ocupado atendiendo otras cosas, ahora no puede escucharte a ti. Tú tienes algo que te pesa en el corazón, no estoy para ti. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Suenan a corto plazo espectaculares, pero nosotros queremos sembrar a largo plazo. Queremos que sean adultos responsables, adultos que están con ganas de hacer lo que quieren hacer. Y no que veo que en el corto plazo, digamos, como robot, hacen alguna cosa, pero no están ni ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que aconsejarse sabiamente en esta educación y que Hashem nos guíe y que nos ayude para este tipo de comportamientos, que nosotros primero empecemos con nosotros y después con nuestros hijos, nuestra familia, amigos, comunidades. Amén, amén. Éxitos a todos. Bye, bye. Qué difícil.